Bien, estamos justamente con Óscar Ugarte y Luis Solari, ambos exministros de Salud, para tocar estos temas vinculados a ese sector. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Señor Ugarte, primero, ¿no? Los anuncios dados ayer por la ministra de Salud, Patricia García, ¿son positivos? ¿Van en la línea correcta? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, es un aspecto positivo en el corto plazo si se hace bien. ¿Por qué lo digo? Porque esta política de ampliación de horarios no es primera vez que se va a plantear. Ya existe. El año 2013 se aprobó un decreto legislativo que dice autoriza los servicios complementarios en salud. Específicamente es para ampliar horarios, o sea, facilitar la contratación del propio personal por horas adicionales, justamente para ganar mayor posibilidad de atención a los pacientes. Eso fue el decreto legislativo 1154 y tiene un reglamento que es el decreto supremo 001. Claro, el papel aguanta todo, pero digamos, no funcionó, no brindó mejor servicio. Por una razón, y es la advertencia para que hoy no caigan en ese error. Eso tiene que tener financiamiento especial, adicional, porque si no se le paga adicionalmente las horas que trabajan no solo los médicos, sino todo el personal ahí, no va a funcionar. Es al inicio de buen corazón, pero luego se paraliza. Y el mal servicio va a seguir, digamos, el malestar de la gente por un servicio que no es el adecuado. Exactamente. Y como son normas que existen, que están vigentes, y pueden agarrarse de eso para implementar, tienen que hacer dos correcciones de las normas que salieron en su momento. Una, que era solo para el personal profesional, o sea, el dinero adicional. Por lo tanto, el personal auxiliar, que es fundamental para atender conjuntamente con los médicos, enfermeras, etcétera, no recibía el pago adicional. Y dos, no incluía el personal administrativo. Entonces, ahí cogió desde un principio, porque cuando amplías las horas, ¿quién atiende en la admisión? ¿Quién saca las historias clínicas? Pero yo me imagino, doctor Solari, que claro, más allá del anuncio que sonaba muy escueto, tiene que haber estado comprendido este tipo de observaciones, ¿no cree usted? Hay dos problemas que hay que mirar acá, que no es una buena noticia, es una mala, las dos no son tan buenas. La primera es que es la única ministra que esté en el gabinete, o ministro, que no se ha reunido hasta ahora ni con la Comisión de Plan de Gobierno del partido que la ha llamado y que la ha acogido, y tampoco con la Comisión de Transferencia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el electorado? El electorado ha votado por un candidato con su plan de gobierno, y la ministra, ¿qué plan de gobierno, qué plan de salud va a hacer? Si hasta ahora, y no es que no, yo he leído el papel, no. En esa comisión han habido 12 ministros de salud, diestros en la materia, que han estado los dos una buena temporada, como también sabe el doctor Ugarte, y la ministra lo primero que tenía que hacer es corregir. Si sabe mucho, es una cuestión de formas, ¿no? La gente ha votado por un plan de gobierno y la ministra estará haciendo su plan. Entonces, ahora vamos a las medidas. Las medidas tienen una serie de problemas, como conversábamos afuera con el doctor Ugarte. Cuando uno quiere descongestionar los hospitales, lo que tiene que hacer es levantar el primer nivel de atención, los centros de salud. Entonces hay menos recurrencia al hospital y automáticamente se descongestiona, ya no hay colas. Entonces el camino para arreglar el problema es darle un empujón muy fuerte a la atención de primaria, que es los centros de salud en este caso. Y el otro problema que hay ya no es solamente el problema de que no se le asignaba pago a los trabajadores administrativos, sino que esto afecta la vida familiar. ¿A qué hora se tiene que levantar un trabajador que no tiene auto, que tiene que treparse a un micro? A las 4 de la mañana para entrar a trabajar a las 6 o a las 5:30. Me está hablando, perdón, doctor Solari, de los trabajadores de los hospitales, obviamente. Los trabajadores de los hospitales. Ok. O sea, es más fácil extender las horas que pedir que se levanten a las 4 de la mañana. La gente que dejaba a los chicos en el colegio antes, ¿cómo va a ser?
O sea, hay una serie de cuestiones. O sea, uno no puede llegar a un ministerio y decir, hágase la luz. Hay que conversar, hay muchos actores, están las enfermeras, los administrativos, la FENUTSA, los médicos. Hay que conversar. La ministra no ha hecho transferencia de cargo. Correcto. A los exministros no nos han invitado protocolarmente. A la cooperación internacional. En la transferencia de cargo va la cooperación internacional, van los exministros. Se avala la entrega, hay un intercambio de ideas, se conoce gente, se presenta. Pero son formas que no son solo protocolos, son señales. En este momento la cooperación internacional no sabe con quién conversar, porque no se ha cumplido con esto. Entonces hay que tener mucho, yo, como le digo yo, insisto, nadie sabe qué plan de gobierno está aplicando. Doctor Ugarte, coincide con eso y también respecto a lo que dice el doctor Solari, me parece interesante porque, claro, lo más probable es que este anuncio quizá haya caído bien para los ciudadanos que han oído y tienen expectativas, pero quizá, como dice el doctor Solari, no ha caído bien en los propios trabajadores del sector salud, que van a justamente sentir que no han conversado con ellos y los han puesto en una situación en la cual tienen que levantarse más temprano, trabajar más por el mismo sueldo. A ver, yo digamos, haciendo un planteamiento más general para ubicar este tema, estamos viviendo en el país ya desde hace varios años una situación en la cual hay una demanda incrementada de servicios de salud y una oferta limitada. No solo en el Ministerio de Salud, no solo en la Seguridad Social, no solo en las sanidades, también el sector privado está actualmente aprisionado por una demanda que ha crecido, porque hay mayor aseguramiento, hay gente que ahora demanda servicios y antes no lo podía hacer, por diversos factores. Por lo tanto, hay que plantear estrategias más de fondo. Una de las estrategias, sin duda, es fortalecer el primer nivel, lo que acaba de decir el doctor Solari, que está, curiosamente, en la mayoría de los planes de gobierno de los partidos que participaron en las elecciones. Lo tiene PPK, lo tenía Fuerza Popular, la mayoría, porque es de sentido común. Los hospitales se congestionan en gran medida con demanda de consulta de lo más simple, que se puede atender en el primer nivel si es que atendiese no 6 horas limitadamente, sino 12 horas con especialistas, con médicos generales, con equipos multidisciplinarios. No sé que mucha gente a veces siente que tiene que ir directo al hospital porque en el centro de salud no va a encontrar. Exactamente. O sea que habría que, digamos, fortalecer esos centros de salud para que la gente no tenga esa percepción. Y ese es un pedido de sentido común que lo están haciendo todos. Es decir, eso no tiene discusión alguna, pero hay que implementarlo. Ahora, no es sencillo porque eso no se resuelve de la noche a la mañana, hay que equipar mejor esos servicios, hay que dotar de recursos humanos, hay que invertir, entonces hay un plan de mediano y largo plazo que tiene que acompañarse con medidas más urgentes, como pueden ser estas que están planteando de ampliación de horarios. Ok, entonces desde ese punto de vista usted cree que, digamos, era un gesto para la población, algo de corto plazo, pero los temas de fondo tienen que ser resueltos, como lo que ha dicho el doctor Solari con los centros de salud. Así o sea, si la llanta está baja, uno no puede bajarse a comprar una batería. Tiene que hacer eso. Entonces, mire, todos los años en el Perú se hace la encuesta de satisfacción del usuario de salud. Es su salud. Y en la última, que es el 2015, el problema más grave son los tiempos de espera. Un paciente que llega por primera vez tiene que esperar 2 horas, 117 minutos antes de ser atendido. Eso se resuelve descongestionando precisamente el hospital y dando un fortalecimiento importante a los centros de salud. Esto que acaba de... Yo sé que a ti te gusta ese camino, Oscar, pero esto que acaba de anunciar la ministra, y lo ha hecho con mucho bombo y platillo, vamos a hacer un pago por producción. Eso es lo que los gringos le llaman pay per performance, pago por producción. Oye, eso significa que un médico tiene que ver un mecanismo, es que trabaje más horas. Eso al final reduce la calidad, porque es un médico cansado. Yo no puedo tener un médico que en la práctica privada trabaja hasta la 1 de la mañana y que después lo hago entrar a las 6 de la mañana al hospital. Eso crea un problema serio. O que un médico vea más pacientes por hora. Oye, pero si hoy día la consulta en el ministerio dura 12 minutos en el salud, 11 minutos en las Fuerzas Armadas, 11 minutos. O sea, ¿le vas a dar menos atención de 11 minutos? ¿Es un tiempo válido para una consulta médica 11 minutos o no hay, digamos, un tiempo mínimo? Bueno, yo con un paciente nuevo me demoro 1 hora, 1 hora y media. ¿Ya? O sea,
si uno quiere hacer las cosas bien. Entonces, cuando uno dice, si mi médico produce más, es el sistema americano, yo le pago más. Claro, eso funciona cuando es una torre de consultorios, cuando tienes una guía médica, cuando venga como venga el paciente, la guía te dice, le tienes que recetar esto. Falta el otro, la línea, ¿no? Porque si recetas otra cosa te voto. Pero eso es lo que pasa. Pero ¿no sería la evaluación que hace el usuario de ese médico, de esa consulta, la que también debería primar sobre ese tipo de pago de bonos? No, porque simplemente si yo a un médico por una hora le pido que vea 8 pacientes, ¿cuánto le va a dedicar a cada paciente? O sea, ¿qué calidad va a tener esa atención? Okay. O sea, ¿qué está de moda? ¿Qué calidez? Pero ¿Qué respeto a la dignidad personal? Porque a la final, acá no se trata de números. Acá se trata de humanismo. Sí. ¿No? O sea, el paciente... ¿Cuál es la primera queja, mi querido Oscar, en nuestro Ministerio de Salud? El maltrato del personal que trabaja en el establecimiento al paciente. Esa es la primera queja, del administrativo, del no administrativo. Esa es la primera queja. Entonces, pero ahora, yo conozco también algunos médicos, digamos, que son muy, o sea, no te tratan muy bien todo, pero van al punto, van al grano y te curan, te mantienen. O sea, finalmente es el tema de la salud, ¿verdad? No tanto cómo te traten o no. Lo que pasa es que en la seguridad social es un poquito distinto. Sí, es distinto. Porque hay muchos pacientes que vienen a recoger su tratamiento mensual. Pero en el Ministerio de Salud, donde van los más humildes, los que tienen menos ingresos, es donde necesitas darle más humanismo. Sí, y ahí es donde llaman normalmente a la radio, llaman y los tratan muy mal. Ahí el contexto en el cual también hay que ubicar esto es el tema recursos humanos, ¿no? Que una parte es lo que señala el doctor Solari, de trato, por lo tanto capacitación, convocar a un nivel de relación mucho más humana con las personas. Pero es cierto también que están escaseando los recursos humanos del país. Bueno, faltan 18.000 especialistas. Exacto, médicos, enfermeras, obstetrices, o obstetras como se denomina ahora, faltan. O sea, no es que sobre profesionales o auxiliares de recursos humanos en salud. Entonces, hay que desarrollar una estrategia de formación de recursos humanos muy seria que no se logra de la noche a la mañana. Un médico se forma en 7 años más 3 de especialidad, 10 años por lo menos. Bueno, pero ahí están las universidades, ¿no? Usted se la vive, usted también enseña en justamente la necesidad de generar profesionales. Exactamente. Pues, pero ¿qué hace? Si el profesional se va, ¿qué hace normalmente un profesional de salud? Trabaja en el hospital y tiene en la misma hora, trabaja para una universidad. Pero hoy día un médico con título de especialista no puede ser profesor universitario, a pesar que tiene 3 años de presencia física encerrado en el hospital. ¿Por la nueva ley? Por la nueva ley, porque tiene que tener maestría. Tiene que ser magíster. Pero si tiene título de especialista, nombre de la nación, tiene doble título profesional con presencia física. O sea, necesitamos más profesionales y estamos poniendo trabas para que los profesionales con experiencia puedan enseñar y generar más profesionales. ¿Qué hace el profesional? Oye, me voy, pues se va. Correcto. Porque en otro sitio va a poder trabajar en la universidad y en el hospital simultáneamente. Entonces, viene ligado. Y esto significa que cada ministro hace pues lo que se le ocurre. Entonces, por esa razón es tan importante que los ministros se alineen con un plan de gobierno. Ok, tengo que ir redondeando. ¿Cuál es ese plan? Y finalmente, como dice el doctor... Hay 3 grandes estrategias, si se quiere resumir, por lo menos desde mi concepto, para poder garantizar una oferta de servicios de acuerdo a la demanda que sigue creciendo. Hemos tocado el tema de recursos humanos, hay que desarrollar claramente una política de formación de recursos humanos, de especialistas médicos que escasean y además con incentivos para una distribución más equitativa a nivel nacional. Okay. Los especialistas, que son más o menos 17.000, 18.000 de los 60.000 médicos que somos, el 70% está en Lima. Okay. Un 7% en Arequipa y un 6% el recurso humano, en Trujillo. entonces, los otros 2 puntos. Inversión en infraestructura y equipamiento, pero fundamentalmente en el primer nivel de atención. En los centros de salud. Equipados, con personal, y el tercer componente, insumos estratégicos, medicamentos, vacunas, todo lo necesario para poder dar una buena atención con buenos profesionales en buenas condiciones. Doctor Solari, su punto para cerrar, porque claro, lo del tema del centro de salud me parece
que es obviamente lógico, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, en el hospital de Puno, ampliar, cuando la gente está muriendo de frío, pero justamente esos centros de salud, allá en la zona donde están los niños enfermos, esos son los que deberían estar atendiéndolos, no esperar a que vayan al hospital de Puno. Obviamente, ¿no? O pretender también resolver el tema de la educación sin resolver el tema de la anemia por falta de hierro que produce daño cerebral, ¿no? Tal cual. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por esa razón es que a la ministra yo le hago un pedido formal. Déjese ayudar. O sea, que se reúna, ¿no es cierto?, con la gente de la Comisión de Transferencia de Plan de Gobierno y que no solamente son papeles, que le digan lo que han encontrado y que le hagan las recomendaciones en función del plan por el que la gente ha escogido en las urnas. O sea, no es que a uno lo hacen ministro y le entregan y empieza de cero, el tiene que justamente... ministerio en propiedad. O sea, casualmente... Pero me llama la atención que Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, no le ha dicho, oye, bueno, usted es ministra de Salud, pues bueno, vaya con el plan que hemos elaborado. Bueno, lo que pasa es que el presidente ha nombrado un asesor de salud en Palacio de Gobierno. Y se supone que el asesor de salud del presidente es el ministro. Carlos Moreno, ¿verdad? No sé ni cómo se llama, pero se supone que el asesor de salud es el presidente. Entonces, significa que estamos viendo un juego de la bolita. Correcto. Y no una línea recta donde todos ven la bolita. Por ratos la bolita no se ve y eso no es bueno. Por eso es que yo, en una conversación anterior hemos dicho, el gran desafío va a ser hacer política. Y estas cosas que estamos viendo en el sector de salud no deben hacerse en la política, porque la gente necesita ver la bolita. Correcto. Y necesita ver que vaya en un sentido y que al final la gente tenga justicia y humanidad a la hora que la atiende. Porque ese es el objetivo central, pues, de la política. Doctor Ugarte, muchísimas gracias, doctor Gracias Solari. también. Y los comprometo y los convoco a que, digamos, sean nuestro grupo de especialistas para hacerle un seguimiento justamente a la labor de este gobierno del sector salud. La conciencia de Hudwacker. Todos si venimos, no se muevan.